Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que casi un mes después de la avalancha y tras semanas de peticiones ignoradas, el gobierno declara este martes la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y asumirá el mando único que Vivas y la oposición llevan reclamando desde el primer día. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encabezará el mando del que formará parte el propio presidente ceutí. Antes del Consejo de Ministros se reunirá el Consejo de Seguridad Nacional con presencia de los principales ministros, los jefes de los servicios de inteligencia y el Estado Mayor de la Defensa. El gobierno anunció además un plan de medidas de choque que incluye refuerzo de seguridad, aceleración de retornos y una ampliación extraordinaria del Plan de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, dotado hasta ahora con 180 millones de euros, así lo anunció el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. El plan tiene tres objetivos, esta ampliación del plan tiene tres objetivos: reforzar la seguridad urbana y fronteriza, en primer lugar; en segundo lugar, gestionar los retornos y dar solución a las personas migrantes presentes en la ciudad de Ceuta; y en tercer lugar, como he dicho, fortalecer los servicios públicos y revitalizar la economía ceutí. El Gobierno va a poner todos los recursos necesarios a disposición de las instituciones y de los ciudadanos ceutís, reafirmando así nuestro compromiso con la seguridad, la soberanía y la prosperidad de Ceuta. Ceuta es un territorio fronterizo, pero sus ciudadanos deben sentir al Estado, así como lo hacemos aquellos que estamos en la península. Cuerpo aseguró que más del 90% de los que entraron ilegalmente ya han sido devueltos a Marruecos, aunque las cifras del gobierno siguen siendo cuestionadas por Vivas y las asociaciones que atienden a los inmigrantes sobre el terreno. La declaración llega con casi un mes de retraso respecto a lo que pedía la ciudad. Bueno, lo primero de todo, un comentario, pues en fin, poco importante, pero es que me suena muy mal lo de ceutís. El plural culto de ceutí es ceutíes, igual que el plural culto de saudí es saudíes, no saudís. Es correcto decir ceutís o saudís, pero suena mal. Entonces, por favor, usemos ceutíes. Bueno, ¿por qué ceutíes? Pues, ¿cuál es el plural de ies? Pues queda un poco rarillo. Bueno, vamos ahora con lo importante. Ha pasado un mes desde la invasión, mes durante el cual el gobierno de Sánchez ha dejado pudrirse todo el tema, ha dejado que los ceutíes se comieran una invasión, tuvieran que aguantar que se multiplique por 10 el número de delitos, que en estos momentos no se pueda salir tranquilamente a ninguna parte de Ceuta. Se aproxima el inicio del curso escolar y los colegios están hechos una cerdada. Supongo que va a haber muchos padres que directamente no van a mandar a sus hijos al colegio al principio simplemente para que no cojan ninguna enfermedad. O sea, sitios que han sido invadidos por los invasores, que han terminado algunos llenos de heces, todo con basura, destrozado, y a saber qué especie de microorganismos diversos han dejado pululando por los colegios. Y el caso es que no había ninguna necesidad. El caso es que el gobierno, si nos saquea a impuestos, es precisamente para defender a España cuando se produce una invasión en toda regla, que fue lo que se produjo el 29 de julio. Una invasión desde Marruecos. Tenía que haber reaccionado inmediatamente el gobierno y en lugar de ello lo que hizo fue negar que existiera un problema. Mintieron diciendo, no, ya están todos, la práctica totalidad han vuelto ya por su propio pie a Marruecos. Era, por supuesto, mentira. ¿Recuerdan ustedes a Marlaska diciendo, no, entraron 72.000 y se han ido 70.000? A fecha de hoy, dicen que hay como unos 4.600 menores. O sea que había 2.000, se habían quedado en la ciudad, pero a fecha de hoy hay 4.600 solo menores. Súmale
todos los no menores. Ya. Bueno, se han pasado un mes mintiendo, se han pasado un mes negando la crisis, se han pasado un mes negando que hubiera riesgos sanitarios para al final terminar obligando a las comunidades autónomas a mandar de urgencia vacunas porque todo el contingente invasor ha venido, por supuesto, sin vacunar, porque el rey de Marruecos se gasta el dinero en otras cosas, no en vacunar a su gente. Resulta que no había ningún problema con la inseguridad, pero ya vamos a poner en marcha un plan para reforzar la seguridad. Resulta que no había ningún problema con devolver la gente a Marruecos, pero nos hemos pasado un mes sin tramitar más que 12 expedientes diarios, mientras sigue entrando más gente en Ceuta. Y ahora se anuncia un plan para reforzar todo lo que es la tramitación de los expedientes. Un mes perdido, un mes que han tenido que soportar los ceutíes mientras Sánchez se rascaba la barriga en la mareta. Si es que estaba en la mareta, porque yo sigo teniendo mis dudas de que haya estado todo el mes ahí. Por cierto, volvió anteayer y tampoco lo hemos visto. Ayer no ha hecho ninguna aparición pública, no ha hecho tampoco ninguna referencia a Ceuta. Sánchez sigue sin pronunciar la palabra Ceuta en sus redes sociales. Es muy curioso, a lo mejor es que se le ha fundido alguna neurona y va a decir Ceuta y entra así como una especie de paraflux. Bueno, el caso, después de perder un mes, hoy decreta el mando único, convoca al Consejo de Seguridad Nacional y pide ayuda a Bruselas. Luego lo comentaremos. Todo un mes a la basura. Bueno, el PSOE yo creo que ya no sabe ni por dónde le da el aire. Y en estos momentos, por ejemplo, pues da la sensación de que hay un lío interno en torno al tema de la visita del rey a Ceuta, porque se dedican a desmentirse los ministros unos a otros. Escuchen. La crisis interna en el gobierno ha dejado en evidencia el control que el Ejecutivo tiene sobre la agenda del rey. La ministra portavoz Elma Sáiz afirmó que la Casa Real es dueña de su propia agenda y que no le constaba ninguna petición de visita del monarca a Ceuta. Minutos después, el ministro Puente la contradijo abiertamente, asegurando que es el gobierno el que decide la agenda del rey, sobre todo en materias de sensibilidad pública. La contradicción entre ambos ministros dejó al descubierto que el gobierno está bloqueando la visita de Felipe VI a la ciudad autónoma. El cruce de declaraciones tapó otras fricciones internas. Puente también sembró la duda sobre la continuidad de Sánchez al frente del PSOE al insinuar que no descartaba su propio papel en una futura sucesión, aunque lo envolvió en ironías. Sáiz respondió que Sánchez es el mejor líder y que le quedan 4 años. Bueno, parece que empieza a cundir en el PSOE, además del desánimo, porque ya lo de Ceuta ha sido la guinda de un pastel de despropósitos, de incompetencias, de corrupciones. Además del desánimo, en el PSOE está cundiendo el desconcierto. Da toda la sensación de que no tienen órdenes claras, porque se le pregunta a la ministra Elma Sáiz por el posible viaje del rey a Ceuta y dice que bueno, que el rey es dueño de su agenda. Vamos, que puede hacer lo que quiera. Sale Puente y dice que no, que la agenda la marca, la agenda del rey la marca el gobierno. Bueno, hasta cierto punto, la agenda oficial del rey la marca el gobierno, la agenda privada del rey. El rey se la organiza como le dé la gana, faltaría más. Con lo cual, pues por ejemplo, una visita personal a Ceuta, una visita no con carácter oficial, pues difícilmente el PSOE puede, salvo recurriendo a la fuerza pública, impedirle al rey ese viaje. Pero el caso, lo importante es ese doble mensaje, eso de que diga Elma Sáiz una cosa mientras que Óscar Puente dice otra. Eso quiere decir que nadie les ha dado una instrucción clara de cuál es el mensaje, lo cual se suma a toda esta desaparición de Sánchez durante un mes. ¿Dónde está Sánchez? Es todo rarísimo.
¿Dónde está Sánchez, que ni pronuncia la palabra Ceuta ni una sola vez en agosto, ni parece que esté ya dando instrucciones claras a sus ministros? Luego explicaremos qué es lo que está pasando por detrás, por debajo de la mesa en todo este tema. Pero el caso es que lo que ayer se visualizaba es un gobierno que en estos momentos empieza a tener mensajes contradictorios. Curioso que el día que van a nombrar un mando único para la crisis de Ceuta, parece que ha desaparecido el mando único dentro del gobierno. Hasta ahora siempre el gobierno mantenía una línea argumental coherente, cerraba filas con alguna estupidez, fuera cierta, fuera mentira, daba igual, pero cerraban filas con un mensaje. Con lo del tema del rey están tirando cada uno por su lado, parecen el ejército de Pancho Villa, y me resulta muy curioso. Bueno, hoy decreta el gobierno el mando único, hoy también el gobierno le pide por fin ayuda de emergencia a la Unión Europea para gestionar la crisis de Ceuta. Escuchen. El gobierno solicitó formalmente a la Comisión Europea El gobierno solicitó oficialmente a la Comisión Europea financiación de emergencia del Fondo de Asilo, Migración e Integración para hacer frente a la crisis de Ceuta casi un mes después de la avalancha. La solicitud incluye medidas para reforzar la protección de fronteras e infraestructuras de seguridad, así como capacidad de acogida para inmigrantes y menores no acompañados. Bruselas confirmó haber recibido la solicitud y prometió evaluarla con celeridad. El mecanismo EMAS permite a España prefinanciar hasta el 80% de los fondos solicitados con recursos propios que luego Bruselas reembolsará. La última vez que España utilizó este mecanismo fue el año pasado para Canarias, cuando la Unión Europea aportó 38 millones de euros. La solicitud llega después de que Bruselas llevara semanas ofreciendo ayuda sin recibir petición formal de Moncloa, algo que el portavoz comunitario había señalado públicamente como un obstáculo para avanzar. Bueno, curiosísimo todo lo que está pasando. Ya saben ustedes que cuando se produce la invasión, cuando Marruecos nos manda 80 o 100.000 tíos a través de la frontera, inicialmente Sánchez lo que hace es movilizar a sus ministros para que hablen con Marruecos, para que se lleve la gente, y efectivamente Marruecos toca el pito y se van unos 70.000. Pero quedan dentro al menos como 10.000. Y entonces, pues Sánchez dice inicialmente, a través de Álvarez, a través de Margarita Robles, a través de Marlaska, que todo el que entre en Ceuta no podrá pasar a la península, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué dice eso? Pues porque nada más producirse la invasión, hay dos países europeos, Dinamarca e Italia, que encabezan una revuelta de 22 países, 22 de los 27, para decirle a la Unión Europea que o Sánchez controla la frontera y devuelve a todos, o Frontex interviene, o si no que se suspenda Schengen, pero que a ellos no les van a llegar aquí hordas de marroquíes porque Sánchez esté dejando pasar por la frontera a todo el mundo. Entonces, como Bruselas se ve entre la espada y la pared, no tiene más remedio la amiga Úrsula que dejar a su pupilo Sánchez a los pies de los caballos, y Bruselas le lee la cartilla a España, ojo, y le lee también la cartilla a Marruecos, y les dice a los dos que hay que solucionar el tema, que todos los que han entrado tienen que salir. Y inicialmente el discurso de Sánchez, de los ministros de Sánchez, porque Sánchez desapareció el día 31 de julio, el discurso inicial de los ministros es ese, que todos tienen que salir. Ahí Sánchez se la juega y dice, bueno, dejamos pasar el griterío, dejamos pasar los nervios iniciales, la indignación inicial, y dentro de un par de semanas o 3, cuando todo haya amainado, pues entonces nos ponemos a mandar a los que quedan para la península. Y efectivamente, las visitas iniciales, que eran de defensa, exteriores, interior, pasan a ser visitas de ministros de migraciones, juventud, sanidad,
Y entonces empiezan a deslizar lo de que, bueno, vamos a mandar a las niñas, a 400 niñas a la península. Y a través de sus medios empiezan con historias lacrimógenas, y algunas de ellas ya hemos visto que falsas, sobre cómo los de mal lo están pasando los pobrecitos invasores en las playas de Ceuta. Y entonces Sánchez se encuentra con que Bruselas dice, perdón, pero no. Se ha dicho que no pisaba la península ninguno de los que ha entrado. Por tanto, no vas a repartir gente por la península, porque entonces nos obligas, por la presión de esos 22 que han firmado la famosa carta, a suspender Schengen para España. Así que no vas a llevar a nadie a la península. Es más, queremos, y lo dijo públicamente uno de los comisarios europeos, queremos un plan sobre cómo lo vas a resolver. Así que preséntanoslo. Y efectivamente, eso es lo que sucedió ayer. Sánchez convoca al Consejo de Seguridad Nacional, Sánchez envía una carta a Bruselas pidiendo ayuda y supongo que detallando los pasos que va a dar. Y Sánchez nombra un mando único. Es decir, se tiene que poner las pilas porque Bruselas le ha dicho que no le queda otro remedio. Salvo que anuncie España que se retira completamente de Schengen, y entonces los españoles tendremos que pasar por controles de documentación para ir a cualquier otro país europeo. Bueno, al final Sánchez no ha tenido más remedio que hacer lo que Bruselas le pide, hacerlo a regañadientes, pero hacerlo. ¿Quién se ha pronunciado sobre ese rifirrafe Bruselas-Sánchez? Pues ese personaje bastante despreciable llamado Borrell. Escuchen. Josep Borrell calificó de histérica, desproporcionada y absurda la respuesta europea a la crisis de Ceuta y defendió la gestión del gobierno español. El ex jefe de la diplomacia europea criticó duramente que 22 países firmaran una carta contra España en lugar de mostrar solidaridad, y señaló a Italia, a Alemania y a sus seguidores como ejemplo del pánico que se apoderó del continente. Solo salvó a Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo de esa crítica, y también arremetió contra la Comisión Europea por no haber pedido solidaridad con España. Sin embargo, Borrell discrepó abiertamente de quienes piden devoluciones masivas e inmediatas. Yo creo que el gobierno español ha hecho muy bien y está haciendo muy bien en decir, mire, los menores tienen derechos, están reconocidos por nuestra legislación, las leyes se cumplen y no podemos proceder a una expulsión masiva porque ustedes lo pidan. Nuestras leyes son nuestras leyes y habrá que aplicarlas. Será difícil, costará tiempo, costará esfuerzos, requerirá la solidaridad de todas las fuerzas políticas españolas, pero hay que hacer una llamada de atención a Bruselas, que no ha levantado la voz para pedir solidaridad con España, y poner firmes a los que dicen que lo que ha pasado en Ceuta es consecuencia de las políticas migratorias del gobierno español. No es verdad, no tienen nada que ver una cosa con la otra. El exministro defendió devolver a los inmigrantes a Marruecos, pero en forma, no violando la ley, y valoró la cooperación marroquí como imprescindible para gestionar la frontera. Su postura refuerza el discurso del gobierno, pero choca con el de Bruselas, que ha avalado expresamente el retorno de todos los inmigrantes, incluidos los menores. Bueno, Borrell es ese ser despreciable al que se paseaba desde determinados ámbitos de la derecha como ejemplo de la izquierda nacional, antiseparatista, la izquierda razonable. Es ese ser infecto que en una manifestación en Barcelona contra el golpe de Estado del 1 de octubre salía ahí desde el estrado a afear a la gente que decía Puigdemont a prisión, decía no seáis como las turbas romanas, siempre defendiendo lo peor. Borrell es ese señor infecto que ha estado haciéndole el juego al asesino, al torturador Maduro en Venezuela, ayudándole a mantenerse en el poder. Borrell es ese señor infecto que resulta que, habiéndose demostrado que traficó con información privilegiada, eso no ha sido obstáculo para que ocupara un puesto dentro de Europa, el de representante de política exterior. Borrell es ese señor
infecto que siempre está siempre está a favor de todas las malas causas. Eso sí, así con esa voz como meliflua de persona dialogante. El caso es que Borrell dice que Bruselas no ha mostrado solidaridad. ¿Cómo que no ha mostrado solidaridad? Bruselas ha dicho a Sánchez desde el principio, pide ayuda, hay dinero para gestionar estas cosas. Y es Sánchez quien ha estado un mes sin pedirlo. Dice Borrell, nuestras leyes no permiten el enviar masivamente menores fuera. Y Bruselas no ha dicho que se cumplan las leyes. Bruselas lo que ha dicho es ni un menor a la península. Los expulsas a todos. ¿De acuerdo con tus leyes? Sí, lo que tú quieras. Pero los expulsas a todos. Y no los expulsas masivamente si las leyes no lo permiten, pero pones los mecanismos necesarios, los cientos de funcionarios que hagan falta para tramitar a toda leche los expedientes y para su casa. No existe posibilidad de asilo, de solicitar asilo por parte de ninguno de los que entró en Ceuta, porque según el reglamento de la Unión Europea que ha entrado en vigor en junio, Marruecos es considerado un país seguro. Si tú entras en la Unión Europea desde un país seguro, no tienes derecho a asilo, porque vienes de un sitio donde tu vida no corre peligro. Por tanto, todos para su casa. Borrell es ese señor que además olvida una cosa importante, que es que si en España tenemos unas leyes que resulta que no son adecuadas, pues se cambian. Que es, no sé, quizá no se le haya pasado por la cabeza esa posibilidad. Bueno, una última noticia curiosa y pues que digamos que deprimente. Aquí estamos todos mirando a Bruselas para que nos solvente esto, a la Unión Europea, ¿verdad? Pues escuchen esta noticia y pásmense. Bruselas registró 57 tiroteos en los primeros 7 meses de 2026, con 2 muertos y 21 heridos, y se encamina a superar el récord de 101 tiroteos del año 2025. La violencia, vinculada principalmente a disputas entre redes del narcotráfico con presencia de comunidades inmigrantes, obligó al gobierno belga a desplegar el ejército en las estaciones de metro y tren desde abril. El último fin de semana sumó 4 nuevos episodios, incluyendo un ataque a tiros contra una antigua comisaría en Anderlecht, cuyos autores huyeron en patinete eléctrico. El gobierno de Bruselas anunció el nombramiento de un comisario antidrogas para septiembre y prepara restricciones al uso de patinetes eléctricos, utilizados frecuentemente por los delincuentes para cometer los ataques y huir. Pese al despliegue militar y policial, la violencia no cede. La situación resulta especialmente llamativa por producirse en la capital política de la Unión Europea, sede de sus principales instituciones. La verdad, permítanme una boutade, una estupidez, antes de comentar a fondo esta noticia. Pero lo de que en vista de que siguen aumentando los tiroteos entre bandas de narcotraficantes en Bruselas, la Unión Europea ha decidido prohibir los patinetes eléctricos o restringir los patinetes eléctricos, pues es, como les diría yo, ridícula, ¿verdad? Bueno. Resulta que estamos mirando todos a la Unión Europea para, no sé, que nos ayude en esta crisis de seguridad. Y resulta que veíamos el otro día cómo en Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, las ambulancias, los helicópteros ambulancia no pueden volar de noche porque corren el riesgo de chocarse con drones utilizados por las bandas de narcotraficantes. Y hoy vemos que Bruselas se acerca a un nuevo récord de violencia armada entre bandas, 57 tiroteos en 7 meses. Una Unión Europea que no es capaz de garantizar la seguridad en sus sedes, en Bruselas y en Estrasburgo, nos va a resolver los problemas de seguridad a los demás, ¿verdad? Una Unión Europea que no es capaz de poner coto a el crecimiento de las bandas de narcotraficantes en sus propias sedes, Bruselas y Estrasburgo, resulta que anda aquí diciendo cómo nos vamos a enfrentar al mundo, cómo vamos a ser el polo alternativo a Estados Unidos, cómo vamos a parar a Putin, cómo... Somos una basura, los europeos, porque estamos gobernados por basura. Entonces, bueno, no sé, si alguien piensa que con estos mimbres se puede hacer un cesto de influencia mundial, pues evidentemente no es así.
La Unión Europea tiene graves problemas, le hace falta una redefinición y afortunadamente parece que pues vamos a tener a lo largo de este año y el que viene una redefinición por la vía de la caída de determinados gobiernos en ciertos países de la Unión. Parece que el cambio ya es imparable en Alemania y en Francia. Con esos dos países en manos del soberanismo se acabó la historia de la actual y decadente Unión Europea. Podremos redefinirla. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con don Guillermo Díaz. Banco Santander ofrece este espacio. Un hombre de 52 años de origen europeo del este fue detenido ayer tras robar una embarcación de más de 1 millón de euros en el puerto de Sóller, en Mallorca. La Guardia Civil activó 2 lanchas y un helicóptero cuando el barco fue localizado navegando hacia Ibiza con el ladrón y una mujer a bordo. Durante la persecución, que se prolongó media hora, el hombre intentó embestir en varias ocasiones a las embarcaciones de la Guardia Civil antes de deponer su actitud y ser interceptado cerca de la isla de Tagomago. Fue detenido por hurto de embarcación, atentado contra agentes de la autoridad y desobediencia. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa? Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño que acaba de volver de Estados Unidos, aunque igual entra un socio. Entonces mejor Nogal y Asociados. O Grupo Nogal, que igual abrimos una nueva línea de negocio. Pero claro, hay un grupo extranjero interesado en entrar en la empresa. Así que Grupo Nogal International o Grupo Nogal International Holding. Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.